Hola, soy Ruth Noemí Pachacarapi de la Universidad Aquino, Bolivia. Ahora vamos a hablar del séptimo par craneal o nervio facial. El nervio facial o séptimo par craneal es un nervio mixto que presenta dos raíces, es decir, la raíz motora, que es el nervio facial propiamente dicho, y la raíz sensitiva, que es el intermediario de Whisler, pero también presenta fibras sensitivas vegetativas. Vamos a presentar ahora el origen real del facial y el origen aparente. En el origen real vamos a ver que presenta 4 núcleos: el núcleo facial, el núcleo sensitivo, el salival y solitario. En el origen aparente vamos a ver que sale del lateral por el bulbo surco pontino. Origen real. Raíz motora nace en el núcleo facial situado en la sustancia reticular gris del puente. Sus fibras vegetativas proceden de 2 núcleos ubicados posterior al núcleo motor, que son los núcleos lagrimal y salival superior. La raíz sensitiva tiene su origen en el ganglio geniculado a la altura de su primer codo intrapetroso. Las células del ganglio geniculado constituyen fibras sensitivas del nervio intermediario. También presenta el núcleo solitario. Origen aparente. Sale lateral del surco bulbopontino, es decir, en su origen aparente vemos la vaina motor, que es gruesa, y la sensitiva delgada. En el trayecto desde el surco bulbopontino, las 2 raíces del facial se dirigen lateral, anterior y superior, y penetra el conducto auditivo interno. Ya al fondo, estas 2 raíces penetran en el conducto facial y recorre toda su extensión. Presentan 3 segmentos. El segmento 1, que mide de 3 a 4 milímetros de longitud, inicia en el fondo del conducto auditivo interno y va en dirección oblicua anterolateralmente y perpendicular al eje de la porción petrosa. Segmento 2 mide de 1 centímetro de largo, que se dirige oblicuo posterolateral y un poco inferior, paralelo al eje de la porción petrosa. El tercer segmento va vertical, inicia en la porción antromastoideo y termina en el agujero estilomastoideo. Mide 15 milímetros de longitud. Al salir de la porción petrosa, el nervio penetra en la parótida, donde se divide sus ramas terminales. Relaciones. La cavidad craneal, el facial y el intermedio pasan sobre el occipital, postero superiormente a la porción petrosa e inferior al puente, y el pedínculo cerebeloso medio. En el confluente subaracnoideo, ponto cerebeloso, el facial es anterior y luego superior al vestíbulo coclear. El intermedio está ubicado entre el facial y el vestíbulo coclear. El conducto auditivo interno y el vestíbulo coclear en la parte superior es cóncavo, donde descansa el facial y el intermedio. Los 3 nervios, la arteria laberíntica, penetra en el conducto auditivo interno. El facial y el intermedio se hallan entre la cóclea y el vestíbulo. El facial cambia de dirección y forma el primer codo o rodilla del facial, ubicado frente al conducto del nervio petroso mayor. El ganglio geniculado se confunde con el tronco nervioso. El intermediario y el facial a la altura del ganglio se unen en un solo cordón nervioso. Ramos colaterales del facial. Tenemos al ramo petroso mayor, al ramo petroso menor, los ramos colaterales, músculo estapedio, la cuerda del tímpano, el ramo del conducto auditivo externo, ramo comunicante de la fosa yugular. Nervio petroso mayor. Este nervio sale de la porción petrosa por el conducto del nervio petroso mayor, discurre y pasa inferiormente al ganglio trigeminal. De la unión de los nervios petroso mayor, petroso profundo y filete simpático resulta la formación del nervio del conducto pterigoideo, es decir, el vidiano, el cual atraviesa el tejido fibroso que cubre el agujero rasgado, recorre de posterior a anterior el conducto pterigoideo y desemboca en el ganglio de la mucosa nasofaringea y la glándula lagrimal. El nervio petroso menor. Desde su origen lateral en el ganglio geniculado, atraviesa el hiato, el nervio petroso profundo menor, después engrosado. Su comunicación del plexo que rodea la arteria meningea media atraviesa la base del cráneo por el agujero petroso, por la fisura esfenopetrosa o por el agujero rasgado, y penetra en el ganglio óptico, el nervio del músculo estapedio. Este se desprende del segmento vertical del facial y se distribuye en el músculo estapedio, atravesando la delgada pared ósea que separa el músculo
músculo del conducto facial. Cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano nace 2 a 3 milímetros superiormente al agujero, estilo mastoideo. Desde allí su trayecto recurre superolateralmente y un poco anterior y se introduce en un conducto, el conductillo de la cuerda timpánica. En la cavidad timpánica, la cuerda del tímpano se dirige anteriormente dentro de los repliegues tímpano-maleolares de Troitsky y contornea la cara medial del cuello del martillo. Pasa por el surco maleolar de la porción timpánica y sale de la cavidad por la abertura del conductillo de la cuerda del tímpano excavado en el espesor de la fisura petrotimpánica de Obelaque y Reino. La cuerda sale de la base del cráneo cerca de la espina del esfenoides. La cuerda del tímpano se inclina entonces inferior-anterior, pasa lateralmente a la fascia interpreterioidea y medial al alveolar inferior y se une al nervio lingual. A través del nervio lingual, las fibras de la cuerda del tímpano van a los ganglios nerviosos mandibular y sublingual, cuyos ramos eferentes se dirigen a las glándulas submandibulares y sublinguales. Ramo sensitivo del conducto auditivo externo. Este contornea el borde anterior de la apófisis mastoides, inferiormente al conducto auditivo externo y penetra en la pared posterior de dicho conducto, al cual inerva, así como una porción de la membrana del tímpano. El ramo comunicante de la fosa yugular, que nace 4 a 5 milímetros superiormente al agujero estilo mastoideo y se introduce por un canalículo que desemboca por el conductillo mastoideo y se une poco después al ganglio superior del vago. Ramos colaterales extrapetrosos. Tenemos al glosofaringio, el ramo estiloioideo y el ramo sublingual. El ramo comunicante del glosofaringio se desprende del facial inmediatamente por debajo del agujero estilomastoideo. Este va a cruzar la cara anterior de la yugular interna y termina en el ganglio inferior del glosofaringio, que es inconstante. El nervio auricular posterior nace del facial algunos milímetros inferiormente al agujero estilomastoideo y se divide en dos ramos secundarios, uno que es ascendente para los músculos auricular posterior y auricular superior y para los músculos de la cara medial de la oreja, otro horizontal destinado al músculo occipital. Los ramos del estiloioideo y del vientre posterior del digástrico nacen del facial un poco inferior al precedente. Separadamente o mediante el tronco común, el ramo digástrico se comunica frecuentemente con el glosofaringio y esta comunicación constituye al ramo comunicante del glosofaringio. El ramo lingual. El ramo lingual se observa raramente y parece suplir al ramo comunicante del glosofaringio, que une al ramo del digástrico con el glosofaringio a lo largo del estilogloso y termina en la base de la lengua, donde se comunica con el glosofaringio. De esta comunicación nacen los ramitos para la mucosa de la base de la lengua, así como para los músculos palatogloso y estilogloso. Los ramos terminales tenemos dos, que son los ramos terminales temporal y cigomático y los ramos de la marginal de la mandíbula y cervical. El facial se divide en la cara lateral de la yugular externa en dos ramos terminales, que a su vez se dividen en varios ramitos, como el temporal y cigomático, es decir, temporofacial y ramos marginales de la mandíbula cervical. Los ramos temporales y cigomáticos. El ramo común se dirige anteriormente y se comunica con el aurículo temporal y se divide enseguida en numerosos ramitos destinados a los músculos cutáneos del cráneo y de la cara. Los ramos terminales, que van a discurrir en dos lóbulos de la parótida, los ramos salen de la parótida a lo largo de su borde anterior y superior y divergen hacia su territorio. Estos ramos temporales destinados al músculo auricular anterior y a los músculos de la cara lateral de la oreja. Los ramos frontales y palpebrales
cerebrales para los músculos frontal, corrugador de la ceja, procero y orbicular del ojo, los ramos cigomáticos destinados a los músculos cigomáticos mayor y menor, elevador del labio superior y del ala de la nariz, el elevador del ángulo de la boca nasal y depresor del tabique. Finalmente, los ramos bucales superiores para el bucinador y para la mitad superior del orbicular de la boca, es decir, los ramos marginal de la mandíbula y cervical. El tronco común se dirige entre los dos lóbulos parotidios, inferior, anterior, lateralmente. Este se divide en numerosos ramitos, estos ramos destinados a los músculos faciales, situados 1. Los ramos bucales inferiores destinados al risorio y a la mitad inferior del orbicular de la boca. Los ramos mentonianos para los músculos depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior y mentoniano, y un ramo cervical para el platisma, y el cual se comunica con el nervio transverso del cuello del plexo cervical superficial. Los ramos terminales del facial se encuentran constantemente unidos en la parótida por una comunicación que cruza la cara lateral de la porción inicial del conducto parotidio. Del nervio facial. Anatomía y funcional. El nervio facial es el principio del nervio de la mímica. Los diferentes músculos faciales reciben su inervación del facial. Accesoriamente desempeña una función en la transmisión de los sonidos, pues inerva el músculo estapedio, cuya contracción disminuye la presión en el interior del oído interno. El nervio facial es también un nervio sensitivo y sensorial. Conduce la sensibilidad del tercio medio de la oreja, del conducto auditivo externo y del tímpano, mediante las fibras de la cuerda del tímpano que se unen al lingual, asegura la sensibilidad gustativa del ápice y de los bordes de la lengua, como el salado ácido. Por último, el facial controla, gracias al trigémino que conduce sus fibras vegetativas al territorio terminal, las secreciones lacrimales, nasal y salival de las glándulas submandibulares y sublinguales. Muchas gracias.